Bienvenidos a Oblivion. Originalmente, este video iba a tratarse de cómo repinté el auto de Tony Stark del juego de HeroClix. Pero al momento de hacer la edición, me di cuenta de dos cosas. Uno, era demasiada información para un solo video. Así que por primera vez desde la saga de Wolverine, voy a publicar un proyecto en más de un episodio. 2. Al dividir el contenido, puedo dedicarle más tiempo a las nuevas pinturas Shifters de Vallejo. Así que, comencemos. HeroClix es un juego de combate táctico donde puedes utilizar a héroes y villanos de tus cómics, series y películas favoritas. Este juego se lanzó en el 2001. Al día de hoy ha tenido más de 130 expansiones y ha visto personajes de más de 15 licencias, tales como Marvel, DC, Dark Horse, Gears of War, Street Fighter, El Señor de los Anillos, Star Trek, Tortugas Ninja y WWE, por mencionar algunas. La comisión del día de hoy es el auto de Tony Stark, una figura rara que salió en la expansión de Avengers Infinity en mayo del 2018. El plan es simular un efecto Candy que lo haga ver más realista y al mismo tiempo más atractivo. También planeo ponerle una franja deportiva de color blanco que lo va a hacer lucir todavía más. Candy es el término utilizado para referirse a un acabado de pintura automotriz. Este consta de un color transparente aplicado sobre una base generalmente metálica. La transparencia del segundo color permite que las propiedades reflectivas de la pintura base se conserven, dando como resultado un acabado extremadamente brillante. La pintura acrílica no es la óptima para conseguir este acabado. Sin embargo, con todas las nuevas gamas de pinturas que se han ido diseñando, creo que es posible alcanzar una apariencia muy similar. Lo primero que voy a hacer es proteger la base de mi figura, retirando el dial de parámetros y protegiendo la serigrafía con masking líquido económico. Mientras el masking líquido se seca, voy a utilizar este masking tape de Tamiya para enmascarillar el parabrisas. Esta miniatura no tiene muchos detalles, y cuando la revisé, no encontré grandes plastas de pintura que sienta que debería de remover. Así que considero que al menos esta vez no es necesario despintar el modelo. Ahora que la mascarilla está seca, puedo terminar de cubrir la base usando plástico de cocina y cinta azul. A continuación, voy a aplicar masking líquido de Vallejo para cubrir todo excepto la carrocería. Apliqué dos capas bastante gruesas de masking líquido y lo dejé secar aproximadamente 1 hora y media. Pero antes de continuar quiero mostrarles algo. En la parte de abajo se me chorreó un poco de la mascarilla. Para quitarla fácilmente, preferí esperar a que se secara para poder cortarla con un exacto
antes de jalarla. Primero voy a crear la base metálica, que es la que le va a dar el brillo. Para esto voy a comenzar con un primer negro brillante, el cual voy a dejar secar al menos 12 horas. Es importante que sea una imprimación brillante. Los colores que voy a aplicar a continuación están diseñados para funcionar mejor sobre una superficie con este acabado. Han pasado aproximadamente unas 20 horas. Leí que el secreto para un rojo candy espectacular es aplicar una base dorada, así que voy a comenzar con oro glorioso. Como esta va a ser una simulación de acabado candy, es importante no hacer una cobertura homogénea. Necesito que el color negro sea visible para que ayude a acentuar las sombras. En otras palabras, estoy haciendo lo que se conoce como imprimación cenital, pero con pintura dorada. El segundo color que voy a aplicar es oro de la línea Metal Color. Este es mucho más pálido que el anterior. Al igual que con el primero, el objetivo es dejar visible un poco de los colores anteriores. Ahora estoy colocando las luces más intensas con cromo sobre el cofre y la cajuela. Así es como luce el auto después de aplicar el color base. Ahora voy a usar el mismo color cromo para perfilar todos los detalles del auto. Tengo que hacerlo en este momento porque después de aplicar el rojo candy va a estar bastante difícil perfilar los detalles y que estos se vean bien. En este momento, las líneas que hice pueden parecer muy burdas, pero una vez que el auto esté barnizado, el brillo real de la pieza se va a fundir con estos brillos simulados, haciendo que todo se vea correctamente. En estas dos fotografías se aprecia mejor el antes y el después del perfilado. Antes de pasar al color rojo, voy a aplicar una capa de barniz brillante, la cual voy a dejar secar unas 2 horas. Hora de estrenar el rojo candy. Esta gama de pinturas para aerógrafo a base de agua está diseñada para tener una óptima adherencia en casi cualquier superficie. Así que no me preocupa en lo más mínimo aplicarla sobre el barniz. En total, necesité aplicar 4 capas de rojo candy para obtener el tono que deseaba. Para darle un brillo especial a la pintura, añadí 2 capas con las nuevas pinturas Shifters, la primera con Gold Yellow y la segunda con Violet Old Cooper. Estas pinturas
tienen la propiedad de cambiar de tono dependiendo de la luz y el ángulo de visión. Al igual que con los colores metálicos que apliqué al inicio, estas están diseñadas para un funcionamiento óptimo sobre una capa de primer negro brillante. Sin embargo, al aplicarse sobre otros colores, se pueden obtener resultados diferentes. Este es solo el primer experimento de muchos que seguramente iré compartiendo con ustedes en próximos videos. Una nueva capa de barniz le dio el acabado que estaba buscando. Así es como luce la pintura bajo la luz del sol. Estoy muy contento con el desempeño de las shifters. Al aplicarlas, obtuve dos resultados que no creí que podría alcanzar con acrílicos. El primero, dos tonos de chispas metálicas, azules y doradas, seguramente gracias a que apliqué dos colores diferentes. Segundo, en las zonas más oscuras, ahí donde no dejé que los dorados cubrieran completamente el primer negro, se alcanza a ver tenuemente el efecto tornasol, replicando casi a la perfección el verdadero acabado candy. Hasta aquí llega este episodio. En el siguiente verán cómo coloqué la franja deportiva y hablaré un poco más de los shifters. Por cierto, en la descripción pondré el enlace para una guía que hice mostrando los colores reales que se pueden obtener con estas pinturas. La imagen también la compartiré en mis redes sociales y en la página de la PAMP, un grupo de Facebook donde puedes compartir tus trabajos y tu gusto por las miniaturas, el modelismo, los wargames y otros aspectos de este hobby. También te invito a checar el contenido que crean mis amigos en Bicéfalo Board Games y el de José Miguel, el enfermo por los juegos, así como la página de Tamilla México, donde compro mis productos de Vallejo. Todos estos enlaces también los encontrarás en la descripción, junto con una lista de los materiales, pinturas y herramientas que utilizo en mis videos. Los enlaces de Amazon son de afiliado, y tu compra a través de ellos genera una comisión que me ayuda a seguir produciendo contenido para el canal. Espero que encuentres este video útil, entretenido e informativo. Si es así, compártelo, deja un like o escribe un comentario, y por supuesto, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.